Continuamos en La Lupa ya con nuestro primer invitado. Te damos la bienvenida a Alberto Madín, director de El Avaro de Molière. Muchas gracias. Una obra hermosa, yo la fui a ver, la verdad, y muy actual, muy vigente. Lo podemos traspolar a distintas escenas, entre comillas, que pasan en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Sí, sobre todo esta sociedad que está tan convulsionada y que yo creo que parte de la sociedad no piensa, no se permite pensar las acciones que tiene. Entonces, bueno, estamos en un momento muy complicado, muy complicado. ¿Y eso te motivó a hacer esta adaptación? Eh, bueno, yo siempre trato de trabajar, a ver, el tema de las cuestiones sociales, que son cuestiones que son viejas como el mundo, y en Molière se ve claramente, se ve muy claramente, y más que nada es un Molière que aparte que era un genio, era un gran humanista, porque sus personajes son muy vivos, y él que pertenecía a una clase social alta, porque él era de una clase social alta, abandona todo y se va en pos del teatro. Molière era abogado, o sea, no era un señor que no estaba preparado. Era de la alta sociedad. Era de la alta sociedad. Entonces él se va, abandona todo, se va por todo Francia recorriendo y va en carromatos con un grupo de una compañía. Con una compañía. Él se integra a esa compañía. Y bueno, va ahí y él en principio no escribía, él actuaba. Y lo que le gustaba a él era hacer la tragedia. Pero era muy malo haciendo tragedia, no había manera, no había manera. Cuando hacía tragedia todo no le funcionaba, todo no le funcionaba. Pero bueno, era muy trabajador, él organizaba todo, hasta sus compañeros le decían, por favor que no hiciera tragedia. Pero bueno, él insistía y su primera aproximación digamos, a lo que fue después, es cuando vuelven a París, después de 13 años de estar en las provincias de Francia, vuelven a París y ahí tiene la posibilidad de demostrárselo al rey por intermedio del hermano. Le conceden una posibilidad de hacer una función en el palacio. Entonces, por supuesto, Molière, como era muy tosudo en eso, hace una tragedia. Una tragedia breve. Es un desastre. Al rey no le gusta nada. Entonces, ahí mismo él hace una farsa que se llama El Aturdido, que era de él. Claro. Que no tenemos registro, por ahí alguien por ahí la tiene, pero es muy difícil. Un historiador, ¿no? Claro, es muy difícil de conseguir el aturdido. Claro. Entonces él hace el aturdido y ahí el rey le da su beneplácito. Entonces de ahí en más Molière puede desarrollarse porque por supuesto tenía el beneficio de ser el escritor real, vamos a decirlo. Entonces, bueno, ahí empieza a desarrollar, y su primera obra, su primer comedia, que también habla de la cuestión así, una crítica feroz a los salones literarios de la época, es Las Preciosas Ridículas. Y eso es un éxito arrollador. A ver, Molière no tiene solo comedias, tiene obras complejas, Tartufo, sí. Don Juan, que se hace poco, que es preciosa Don Juan, son obras más oscuras. Claro, sí. Era un observador de la alta sociedad donde él pertenecía. Claro. Y le marcaba las miserias. Las críticas y todo lo que él le veía a esa gente, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que Molière tenía un ojo muy aguzado, porque todos sus criados
todos sus criados, porque él se cría en ese ambiente, porque su mamá muere cuando él era muy jovencito, era muy chico. Entonces su mamá muere y él, ¿quién lo cría? El padre, que trabajaba, la madre, perdón, y una criada y el abuelo. Le damos la bienvenida Sí. a Daniel Di Ruba. Hola, sí, ¿qué tal? Unos ¿Cómo minutos estás? tarde, pido disculpas, pero No, acá está bien. estoy firme. Hola Alberto, hola, Hola, ¿cómo están hola, todos? Dani. Gracias, Bienvenido. gracias por la invitación. Del elenco de 10 actores son en Sí, escena. 10. 10. Sí. Y la cooperativa 12, porque está el Somos director y el asistente, que son roles Somos importantes. 12. 10 en el escenario, pero 12 Claro. en total. Somos 12 en total. Sí, sí, sí. No. Yo digo que es una quijoteada en estos tiempos, teatro independiente. Claro. 10 en Claro. escena, con esos vestuarios que los hizo el señor a mano, un Molière respetando un clásico. Estas Claro. cosas se suelen ver en el teatro oficial, se solían ver en el teatro oficial. Bueno, Verlo en un teatro independiente. ya no existe Sí, más y en ni este- el en teatro este ni el contexto cine en este oficial. contexto, es una quijoteada. Sí, sí, Cada sí. domingo nos salimos al ruedo a poner alma, cuerpo, vida. Y la gente lo entiende de esa manera. Claro, Sí. lo responde así, porque además la gente cree que, algunas personas suponen que porque es un clásico nos vamos a aburrir. Claro. Y se sorprende. Porque No, sí, para nada. es un clásico, los vestuarios son de época, el lenguaje es de época, y sin embargo nos reímos porque hay algo que no pasa de moda, ¿no? Bueno, por eso Molière, Claro, ¿quién es? la ¿no? Hay vigencia. algo de lo clásico. Yo digo que hoy, en estos tiempos, es como que es revolucionario volver al clásico. Digo, ¿no? Claro. En épocas de pantalla y de todo rápido, Sí. volver con un clásico casi que es al revés. Es como dar la vuelta y volver a revolucionar un poco el teatro. Claro, darle una vuelta de Claro. tuerca y poner una mirada crítica desde Exacto. lo clásico. Respetando el espíritu de Molière, por supuesto, porque es nuestro trabajo, pero adaptándolo a los tiempos que corren. La Obvio, versión por supuesto. dura 70 minutos, que son los tiempos. Esas obras eran larguísimas antes. Sí, Claro. eran obras de más de 3 Sí, horas. Sí, 3, 4 horas, incluso se comía en el teatro, Claro. porque tenían intermedios. En general, las obras de Molière, todas tenían intermedios. En el Avaro no, no específicamente, pero todas tenían intermedios con música, bailados. Había Claro. pequeños ballets, que eran una pequeña obra aparte. ¿Por qué? Porque estaba el músico de la corte, que era el rival de Molière, que era el divino Lully. Entonces, era bravo Lully. Y bueno, pero siempre tenía que haber una obra de Molière, tenía que tener música. Y música en vivo siempre. Por supuesto, claro. música en vivo, sí, se bailaba, sí. A ver, Lully, que lo nombro, era un italiano, un florentino, pero se había puesto, no sabemos por qué, igual que Molière, se llamaba Jean-Baptiste Lully, y Molière era Jean-Baptiste Poquelin. Eran los dos Jean-Baptiste. Eso No se sabe por qué. no se sabe por qué, pero bueno, todo vino así y Lully, tenía fama de maldito, se pelean con Molière en determinado momento, casi al final de la vida de Molière, y bueno, no sé más. Digo, ¿cómo no vamos a tener un Molière auténtico si entre ensayo y escena tenemos al señor que también en los ensayos nos baja línea? Claro. En cada texto, en cada cosa hay un poquito de Molière en nosotros. Claro. Y eso se termina viendo después en el Obvio, se laburo. refleja en el. Claro, en la obra, tal cual. Bueno, nos quedan muchos madines, ¿eh? Y no, aparte Quedó un rato. con todo lo que sabe de Molière y demás, de alguna manera Sí, se lo transmite a ustedes. Exacto. Y respecto del maquillaje, ¿no? Porque también hay que comentar acerca del maquillaje, ¿no? No solo del vestuario, también tiene una apuesta importante. Sí, bueno, ahí en mi caso particular, que soy el Avaro, Arpagó, aunque no lo parezca, soy un poco más joven que el personaje, y hay como una doble caracterización. No solamente hay que componer a este Avaro, viejo decrépito, sino que darle más edad. Sí. Y bueno, también ahí está la mano. El maquillaje lo hacemos entre todos, pero con la supervisión de Alberto, que tiene como la lupa puesta en Valga la redundancia.
porque el Sí, programa se llama llama La Lupa. Nada, Tal cual. nada es casual. Vinimos al lugar indicado. Vinimos al lugar indicado. Sí, las pelucas, digamos, todo está armoniosamente armado para contar el cuento que queremos contar y sobre todo cómo lo queremos contar. Porque digo, puede aparecer, no es claramente nuestro caso, pero digo, no queremos que Arpagó, que es mi personaje, el avaro, no sé, aparezca mascando chicles y con auriculares. No. En nombre de la modernidad y de la vuelta de tuerca. Digo, con todo respeto, no sé, cada uno hace lo que quiere, lo que puede. Nosotros queremos que esté ahí. Yo siento que esté baja, presente. yo siento que baja Molière cada vez que estamos ahí, porque ahí se respira un aire y la gente lo dice en las devoluciones. Hay hay una extrañeza apenas arranca la obra por el código, por el modo en el que hablamos, las chicas cómo se muevan, hasta el cuerpo. Han hablado de los cuerpos. Pero a los 10 minutos entran en el código y En el mundo, viajan a Francia. en el mundo Molière. Están en Francia en 1600 y Se ya lo que sitúan antes ahí, parecía claro. raro ya es normal. Ya es y cotidiano. hablamos y es cotidiano. Ese es el trabajo que queremos. Qué bueno ¿no? lograr eso, ¿no? Bueno, es la Sí. idea. Tienen que venir domingos, 18 Sí, yo horas. fui. Sí, La señora- domingos. No, porque aparte también repasábamos el elenco, ¿no? Muchísima gente, bueno, como dijiste vos recién, gente muy talentosa, ¿no? Mirando las carreras de cada uno de los, Gracias, de los actores. gracias. Realmente, gente muy formada y con mucha experiencia. Es que Eso no es fácil hacer un Molière en Claro. serio, no es fácil. No es fácil. claro. No, aparte de las posiciones corporales, vos estás jorobado. Y hay todo un laburo ahí para no lastimarme la cintura. Sí. Sí, bueno, es el modo que nosotros elegimos hacer en Molière, ¿no? Estar a la altura de ese autor, De esa la obra, obra, de la obra. de lo que exige. ¿no? Sí, que porque- tenga ritmo, él es hace mucho hincapié en el ritmo, porque también hay algo del lenguaje que si uno se descuida y no tiene formación, lo puede aletargar, ¿no? Claro, la métrica la conservan Claro. actual, digamos, Sí. la manera actual de hablar. Claro, Exacto. Sin claro. embargo, hablamos como en esa época, pero digo, hay algo del ritmo Claro, tiene que es ver distinto. con las exigencias de ahora, ¿no? Que es distinto, Para claro. acercar al público, porque si no, tampoco podemos. Claro. Dejemos de pensar que los clásicos son almidonados y acartonados. Sí, inaccesibles, No, bajarlos Todos un lo poquito. entienden. Hay claro. gente joven que se ríe, que lo entiende. Sí. Tenemos mucho público que nos dice, la primera vez que veo una obra de Molière, el orgullo que tenemos de ser los primeros en acercar un Molière, y quién te dice la curiosidad de ir a buscar un libro. Claro. Vuelvo a lo mismo, en estas épocas de internet y de Google, googlear que todo, alguien sí. agarre un libro y que se fije, ¿no? Hace poco tuvimos una chica que vino, no nos conocía, pero vino de La Plata porque estaba estudiando en la escuela de arte y vio el avaro y dijo, no hay muchas posibilidades hoy de ver en vivo, lo puedo ver Sí. en YouTube, pero ver Claro. en vivo Claro. un Es Molière, otra cosa. no hay muchas opciones. Sí. Domingos 18 horas, Muy Teatro Humahuaca 4310, por Alternativa Teatral pueden encontrar, hay fotos, hay las entradas, hay promociones. ¿Tienen un backstage en Instagram o algo? Sí, en elavaro.obra. Ahí están las fotos, hay backstage, hay Hay de todo. sorteos. Está bueno que nos sigan. Promociones Sí, también. También, comuniquen todo. Por a través de las redes tenemos todos. A Buenísimo. través de Alternativa Teatral también. Y si no, siempre pueden ir al teatro directamente y resolverlo Y ahí lo- en la boletería también. Lindo horario, domingo 18 horas. Sí. Es Sí. temprano, te vas temprano a tu casa. En el teatro que es hermoso, hay un barcito. puedes Sí, tomar que un está café. abajo. Sí. No tenés excusa para no venir. Domingos, te reís con calidad. Te Claro, reís y por lo menos, reflexionás. o sea, hay gente que decía que esa hora es la hora del corchazo. Del suicidio, Entonces, claro. en vez de... Bueno. Acá lo te contrarrestás. vas a reír al teatro Viajás a un Francia. rato. Y eso es lo que veces tiene, sí, ¿no? El claro. humor, yo siempre digo que el humor suaviza. Podemos decir, porque la verdad que la obra es tremenda. Claro. Habla de Sí. Sin embargo, lo teñimos con el velo del humor y todo entra mejor. Cuando nos reímos, si lo planteamos desde un lugar más dramático y más Sí, duro, más quizás solemne. genera rechazo. Claro. Claro. Acá, como nos reímos, parece que no pasa nada. Y a mí la gente muchas veces me dice, no sé si al final, sobre todo, no sabemos si reírnos o llorar, porque en el fondo es un pobre tipo, Arpagó. Claro. No la pasa bien Claro. con esto. No, no la pasa bien. Él trabajó mucho el final para que nos reímos, pero ¿de qué nos estamos riendo si en el fondo el tipo se queda solo, baja un mensaje? Mira, Sí. es redondita. No lo vamos a decir el mensaje No, porque si no, no. expoliamos No. el final y no es la idea. Y con respecto a la construcción de los personajes, ustedes miraron mucho, ¿no? Yo lo digo más con lo que decía él de la formación, más que mirar Mm, también, pero sí. estar formados, estudiar. Claro. Ya los recursos lo tenés.
Claro. Estudiar la época, estudiar la época, estudiar la vida de Molière. Él nos hacía ver películas, no el avaro, películas que reflejan, para ver cómo se movía la gente. Hay una película que está maravillosamente hecha, que se llama Marquís, que yo la recomiendo fervorosamente esa película, porque Marquís perteneció a la compañía de Molière. Y aparece Molière también, pero está... Es como un personaje secundario Molière, sin embargo... pero está... Es el que arma todo. Claro, Molière armaba todo. Es más, se supone, porque, hay una biografía de Molière muy, muy interesante, muy interesante. Molière fue el primer creador del retiro de uno de los actores. Le pagaban una jubilación, vamos a decir. Mira. En esa época. Claro, no tenía ese nombre, ¿no? Pero el retiro, como le decían. Bueno, era un distinto, claro. Decían, por algo trascendió tantos siglos. Y bueno, deberíamos traspolar esa idea para acá, para Argentina. No le quieren pagar nada. Bueno, pero hay algo de la avaricia en el sentido más acá. Molière volvemos, ¿no? Molière pone la lupa en una de las miserias, en este caso la avaricia, y justamente como pone la lupa, parece que se exagera, parece que nos reímos, pero en realidad está hablando un avaro no solo desde lo material, avaro en los afectos. Claro. Alguien que es avaro, pero per se, no solo con el dinero, con el amor a sus hijos, con el amor al otro. Claro. A sus criados, ahí está claro el nivel cómo social. cómo los maltrata, ¿no? Es una mirada muy abarcativa. Entonces por eso cada uno, todos tenemos un alpagó en nuestra vida, en nuestro propio ser. En nosotros mismos. En la presidencia de un país, por ejemplo, puede pasar. Me encanta que no usemos metáfora en eso, me encanta, porque claro. Bueno, por eso. Acá no hay un mensaje, viste, muy surrealista, No. algo que sea difícil de interpretar, ¿no? Claro, ¿qué lugar ocupa el otro en el avaro? Nada, para el pagó, nada, no le importa, nada más que él. Claro. Ni él mismo. ¿Le suena? Ni él mismo. No hay empatía. En un momento dice, si sigo así, voy a acabar por robarme a mí mismo. Hay algo de la locura. Es una locura. ¿No? Para también traerlo a la actualidad. Sí. Hay algo de la locura que hace que todo parezca para él parezca muy lógico. Y es un disparate. Claro. Sí, en los términos de Molière, nosotros no diagnosticamos, por supuesto, porque no somos psicólogos ni psiquiatras. En los términos de Molière sería un psicótico. Bueno, yo creo que Harpago llega a la locura en esta ambición desmedida que trasciende. No es que me guarde unos billetitos. Él, bueno, lo podemos decir porque la obra es conocida, pero hay un momento donde le roban su cofre y él dice, me robaron la sangre, las entrañas. Dice, nada tiene sentido ahora. Y tiene hijos, y está sano. Sin embargo, hay algo que lo enloquece. Bueno, por eso digo que es el dinero. Llámalo poder, llámalo, ¿no? Lo podés, llámalo, sácate una foto con Elon Musk, con Donald Trump. Pero es que sí, por eso Molière, por eso es la genialidad de los clásicos, porque trascienden el tiempo y vos increíblemente lo transpolás a tu vida, a tu país, Y sobre todo Molière, porque Shakespeare, que también, pero es más sobre el poder lo de Shakespeare, y es como mucho más general. En cambio esto es muy personalizado, porque cuando se hace Tartufo, que él tiene tantos problemas, es un tema con la iglesia, con los devotos de la iglesia. Claro. Se mete puntualmente. Cuando es el enfermo imaginario, se mete con la medicina. Con la medicina. Es como... A ver, y es más... A él quirúrgico en lo que hace, es más finito. Él le pasa algo que realmente, en todas sus comedias, en general, no en todas, en una gran cantidad de comedias, son, como dicen ahí, son los viejos que se casan con chicas jóvenes. Y las chicas jóvenes, por supuesto, lo engañan. Y a él le pasa eso. Claro, él se casa con una chica joven. A la Molière decís en la vida, claro. Él se casa, él le pasa lo que él escribía, lo que él criticaba, de lo que él se reía. Porque en general todos sus pobres protagonistas grandes, porque eso de viejos a mí no me gusta, de grandes, pero eran viejos, lo que se decía, grandes,
se casan con chicas jóvenes que los engañan. Hay una parte del texto que dice, los jóvenes son encantadores pero no tienen ni una sola moneda. A vos te conviene casarte con un hombre rico, que sea millonario y que se muera pronto. Sí. ¿no? Bueno, eso era. Eso movía a cierta parte de la sociedad en esa época. Eso era, y la mujer de Molière, Armand, que era una chica joven que Molière le llevaba con más de 20 años, cuando se muere Molière, que se muere en la cuarta representación del enfermo imaginario, se descompone, cuando termina la obra se descompone, y ¿quién lo lleva a su casa? Sus amigos. Ella se queda en el teatro saludando. Y era el amor de su vida. Para él, digo. Para él. Para él, sí. Cuando ella llega, él ya está muerto. Y bueno, Claro, reflejó todo en sus esto escritos Eso, su iba a vida. decir. Claro. No está puntualmente, digo, esto lo cuenta Alberto, pero digo, sobrevuela Claro. toda esta vida misteriosa, Sí, esta claro. forma de vincularse. Sin duda. Domingos 18 horas, muy teatro, Teatro. Humahuaca 4310. Vayan corriendo. Porque sí, la no, verdad que una charla hermosa. Hermosa, de teatro, y de les clásicos, agradecemos y con muchísimo. muchísima buena onda y aparte para acercarse hasta acá. Sí, No, sí. porque es Por complicado un favor. viernes. No, Les agradecemos a Daniel Dirruba y a Alberto Madín Ujú. aquí por haber venido. Y bueno, nosotros nos vamos al corte.